Bueno, es momento de iniciar la entrevista acá en Estado Nacional y, como es tradición, acompañados por Rodrigo Álvarez. Rodrigo, gracias por estar aquí esta mañana. Y también aprovechamos de saludar nuevamente a quienes nos están escuchando ahí en Radio Duna y saludar también a quien nos acompaña. Era, hasta antes de la crisis, la intendenta de la región metropolitana, pero luego de eso el presidente la convocó para ser la encargada de hablar por el gobierno, de ser la vocera en estos tiempos. Nos acompaña Carla Rubilar. Muchas gracias por estar aquí, ministra. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, ministra? Buenos días. Vamos a cumplir 2 semanas de movilizaciones, de crisis, como se le ha denominado. Hubo cambio de gabinete, usted pasó de la intendencia a ser la vocera de este gobierno, pero si bien las protestas no son tan masivas, igual sigue descontento de parte de la gente. El gobierno ha hecho anuncios, se han anunciado algunas cosas que, por cierto, tienen muchas que ver con proyectos de ley. Y quería preguntarle 2 cosas. ¿Usted pensó que esto iba a ser tan largo? Y segundo, ¿qué se le responde a esa gente que todavía sigue disconforme? Lo primero, yo creo que hay que decir de que, honestamente, no vimos venir este nivel de malestar y de frustración. Yo creo que hay que partir reconociendo de que a todos nosotros nos pasó esto muy por encima. Yo tengo una hipótesis y lo planteé, ¿por qué no lo vimos venir? Y tiene que ver con no habernos dado cuenta del tema integral de las personas y sus familias. Muchas veces nosotros tomamos decisiones en los gobiernos, no solamente en todo, desde un punto de vista muy sectorial, ¿no? Del número de las personas en listas de espera, del número de personas que buscan empleo, del número de personas que suben al transporte público, pasan 2 horas y media, números de personas. Cuando en realidad esa misma persona probablemente está en una lista de espera, al mismo tiempo busca trabajo y al mismo tiempo pasa mucho tiempo arriba de un transporte público. Eso yo creo que fue la falla más grave que tuvimos de no ver venir que la rabia era una acumulada, una rabia real, una rabia que tenía sustento. ¿Y eso pasó también en los primeros días de movilizaciones? Me refiero puntualmente a cuando el presidente Sebastián Piñera habló de que estábamos en guerra. Yo creo que lo que pasó fue de que vimos una violencia inusitada que nadie habría esperado ver en democracia. La destrucción masiva de más de 15 estaciones de metro simultáneo, quemándose literalmente la ciudad de Santiago. Eso fue lo que vimos en las imágenes de la televisión, de los medios de comunicación. Y por supuesto que el primer lenguaje, lo que se quería comunicar era que teníamos que ser capaces de restituir el orden público y la seguridad. Probablemente nos faltó, y con mucha humildad y honestidad, el haber hecho una clara separación entre quienes estaban generando los desórdenes, la delincuencia, estos hechos de violencia grave, de lo que era una manifestación real y del malestar de la gente. ¿Se equivocó el presidente al usar esa frase? Lo digo porque después también fue utilizada en las mismas movilizaciones para decir no estamos en guerra y sigue hasta el día de hoy. Yo creo que el presidente, en unas circunstancias muy adversas y muy difíciles, lo que trató de transmitir es que este nivel de violencia había que combatirlo con toda la fuerza. Yo lo conversé con él, lo conversamos largamente y claro, era un contexto muy difícil, era un contexto donde nadie estaba preparado para enfrentar esto. Nos tocó sacar a los militares a la calle. Algo que le quiero decir fue la decisión que tuvimos que tomar. Literalmente, en buen chileno, no quedó otra. Tratamos de restablecer el orden público y la seguridad con Carabineros, con la institucionalidad habitual, y no se pudo. Y esta fue una decisión súper difícil. Pero que hubo que tomarla porque finalmente sacamos a los militares a la calle para proteger a la ciudadanía. ¿Usted fue parte de ese diagnóstico, ministro? Sí. ¿Sí? Y yo me hago cargo y yo creo que uno tiene que hacerse cargo. ¿Usted lo pidió? Yo, personalmente, como intendenta, cerca de las 9 de la noche, de haber sido del día viernes, ya quemadas las estaciones, saqueados un montón de lugares, no podíamos llegar, el incendio de la Torre de Enel, que ustedes habrán visto, que fue una imagen muy dantesca, muy estremecedora, porque además yo había hablado con los gerentes y teníamos 40 personas adentro. Era una situación realmente abismal. En esa condición, a mí me tocó hablar con Carabineros. Carabineros me dijo, literalmente, necesitamos ayuda, no nos da abasto, esto es simultáneo, en muchos lugares, y frente a eso, y yo lo reconozco, llamé al ministro Espina, posteriormente llamé al presidente de la República. Ellos ya estaban avanzando en esta materia y entregué antecedentes claros de los daños y de toda la situación tan compleja que estaba viviendo nuestra ciudad. Yo creo que uno tiene que, con sinceridad, y transmitir lo que pasó con la verdad. Yo fui parte de quienes solicitaron la salida de los militares a la calle y si ustedes me preguntan si yo me arrepiento, con la misma honestidad les digo que no. ¿Cometieron violaciones a los derechos humanos algunos de esos funcionarios, militares o policiales? Yo creo que es súper importante hacer una distinción. Cuando uno habla de la violación sistemática en materia de derechos humanos, uno habla de un gobierno
que da instrucciones en esta materia, que dice que hay que perseguir a ciertas personas, que tienen que vulnerarse los derechos humanos, y esto yo lo digo categóricamente y con mucha convicción, aquí no pasó. Al contrario, fue al revés. El presidente del minuto uno, que toma la decisión tan difícil de sacar los militares a la calle, da instrucciones extremadamente claras. Yo podré conceder de que tal vez no comunicamos lo suficientemente bien las instrucciones que dio el presidente del minuto uno, pero yo estaba ahí y las dio. Por eso pregunto si algunos funcionarios de Lo que pasa es que los tribunales de justicia y el Estado de Derecho en este país está funcionando bien. ¿Ellos se tienen que hacer cargo de las denuncias de violación? Por supuesto, son los tribunales quienes tienen que hacerse cargo de todas y cada una de las denuncias. Si alguien abusó, cometió un exceso de la fuerza, si alguien avanzó en la comisión de delitos, por supuesto que son nuestros tribunales, está la Fiscalía, está el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ustedes muy bien han dicho cómo ha presentado querellas, y eso es porque ha podido acceder a todos y cada uno de los datos para poder presentarla y los partes policiales, etcétera. Pero desde el gobierno hay una condena a esas situaciones, a las cifras que hemos visto, estábamos revisando recién en el panel de la Fiscalía, 2 personas fallecidas bajo custodia del Estado, 5 por acción de la gente del Estado, 18 querellas que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos por violencia sexual. Valentina Quiroga decía ahí que ella echaba de menos esa condena tajante como correspondía a situaciones que involucraran hechos como lo que estoy relatando yo. Yo creo que la condena a todo abuso, exceso, falta de protocolo, etcétera, ha estado no solamente ahora. A mí que me tocó ser intendente de la región metropolitana, le quiero decir que cada vez que un carabinero se salía de la línea de protocolo establecida, de las reglas del uso de la fuerza, que dicho sea de paso fueron normadas en el primer mandato del presidente Piñera, se iniciaba inmediatamente una investigación administrativa, se entregaban los antecedentes a la Fiscalía y de comprometerse alguna responsabilidad administrativa, no penal, de algún carabinero en esta materia, se separaba de su cargo. Esto no es de ahora, esto es de siempre, esto refleja la convicción del gobierno en un irrestricto respeto en materia de derechos humanos. Y yo quiero decirlo con mucha convicción. El presidente llamó él mismo a la expresidenta Bachelet para que mandara una comisión observadora de la Alta Comisión de Derechos Humanos. Él mismo llamó a Human Rights Watch. Él mismo pidió hablar con los jefes de la fuerza de las diferentes regiones para el uso racional, indispensable, proporcional de la fuerza. Entonces, aquí hay que hacer una clara diferenciación. Porque si hay alguien que se apartó de esta línea, por supuesto que tiene que responder en los tribunales, y lo dijo el mismo vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Nos corresponde a nosotros investigar y sancionar, en el entendido que existe la Fiscalía, los tribunales de justicia, las Cortes. El gobierno lo que dio fue directrices claras en esta materia y aquí no se pierdan ni un minuto. El compromiso del presidente en materia de derechos humanos ha sido toda su vida, no solamente ahora. ¿Qué responde usted cuando algunos han hablado de una violación sistemática de los derechos? No, lo descarto completamente. ¿Sí? La violación sistemática en materia de derechos humanos es un gobierno que da instrucciones para violar los derechos humanos como pasó en dictadura. Eso aquí no pasó, fue al revés. Las instrucciones del día 1 fueron en el sentido completamente contrario de un respeto clarísimo en materia de derechos humanos. Se dieron todas las instrucciones, todas las medidas, el refuerzo en materia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tanto es así que la subsecretaria Lorena Recabarren visitó al observador que fue herido en una de las misiones, que dicho sea de paso, ahí tenemos algunas dudas respecto a si era un observador o era parte del instituto propiamente tal en un tema administrativo, pero más allá de eso, la subsecretaria Lorena Recabarren fue al Hospital del Trabajador a visitarlo. ¿El presidente ha visitado a víctimas o familiares de las víctimas? ¿O ha recibido en la moneda? Nosotros hemos canalizado esto a través del Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Derechos Humanos, y ahí se le encargó a ella, obviamente, hacer la conexión en la materia humana con los que puedan ser las víctimas de excesos o abusos que se puedan haber generado en el accionar. Propiamente tal, lo pregunto porque él también visitó a carabineros heridos, por eso la duda de si acaso también ha tenido el mismo gesto con las víctimas familiares de las víctimas. El presidente ha visitado a los carabineros heridos en un entendido de que tenemos carabineros que han trabajado enormemente, sin descanso, sin comer. La inmensa mayoría de los lesionados en estos días tan difíciles son activos de carabineros. Yo quiero recordarles que Carabineros de Chile, cuando sale a la calle, sale a proteger y cuidar ciudadanos. Más allá de que hayan algunos casos que, por supuesto, tienen que ser investigados y si se cumple y se establece que tuvieron abusos, excesos, delitos, tienen que ser sancionados, la inmensa mayoría, yo quiero dejarlo claro, y no lo digo con ninguna duda, lo digo con una convicción de haber estado ahí. Salen los carabineros y salen los militares a cuidar a las personas. Yo quiero decirles que los alcaldes de todos los colores políticos, de oposición más dura,
llamaban esos días a solicitar mayor presencia militar y mayor presencia de carabineros. Esa es la verdad. ¿Y por qué lo solicitaban? Porque cuidaban ciudadanos, Ministra, porque cuidaban a las personas. ¿Usted es partidaria de que se deben reevaluar los protocolos de acción de las instituciones que están a cargo del orden público? Mire, el tema de los balines, que ha sido uno de los más... Sí, es un tema, yo sé la preocupación del Colegio Médico, en particular de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el doctor Mesa, estuvimos en contacto, hemos seguido estando en contacto, entiendo que tiene contacto con el ministro del Interior, el ministro Blumel. Por supuesto que todo se puede revisar, los protocolos que se han generado de reglas del uso de la fuerza son protocolos, y en este sentido quiero ser súper claro, que están validados incluso con Naciones Unidas. Los balines son balines de goma que están certificados. Por supuesto que uno puede revisar. Ustedes sabrán de que este es un uso que va aumentando progresivamente en el caso de que estos ataques y la violencia vaya aumentando. O sea, uno tiene que ir de a poco. Esto es proporcional. Los balines son la última acción que uno puede realizar, y uno puede revisar si estos protocolos, como dice el INH, se cumplen o no se cumplen, y si hay que mejorarlos o no mejorarlos. Pero sí le quiero decir que lo que hemos establecido durante mucho tiempo como país son protocolos que cumplen los estándares internacionales. Déjeme cambiarle de tema, ministra. Usted decía al inicio de esta conversación que gran parte de la molestia de la gente es una rabia acumulada hace mucho tiempo, hace muchos años. ¿Usted se ha preguntado por qué le estalló a este gobierno esta crisis? Y si se lo preguntó, ¿tiene la respuesta? Mire, a mí, ¿por qué me duele tanto que finalmente sigamos hablando de violencia? Que entiendo que hay que hablarlo y hay que dar respuestas de cara a la ciudadanía, pero cada minuto de violencia, ya sea de saqueo, ya sea de enfrentamiento, ya sea de discusión en esta materia, quita minutos a lo que la gente realmente quiere escuchar, que es cómo cambiamos un Chile que hace 30 años funcionaba de una manera y que podría haber tenido la respuesta y que hoy día claramente no sirve. Esa es la señal que nos dio 1.200.000 personas marchando en Santiago y más de 2 millones en Chile entero. ¿Por qué nos estalló a nosotros? Yo creo que con mucha honestidad, esto no eran 30 pesos, fueron 30 años, una gran frase, representa muy bien lo que pasó, pero también nosotros tenemos que preguntarnos qué hicimos para que nos estallara a nosotros. ¿Qué se hizo mal? Es algo que estamos analizando, me encantaría tener la respuesta con mucha honestidad, no la tengo, pero también es cierto que me encantaría que la pudiéramos tener. ¿Y en el seno del gobierno, el presidente se lo ha preguntado, se lo ha cuestionado? ¿Hay alguna respuesta, algún atisbo de respuesta? No, pero lo estamos conversando, lo estamos dialogando, y yo creo que el cambio de gabinete en el corazón de la moneda, en el corazón del Comité Económico, ¿no es cierto?, tiene que ver con no solamente caras, no solamente un cambio generacional, porque mucho se discute si el cambio de gabinete funciona o no funciona. A mí a rato me llama la atención, porque antes la solución a todos los males en los paneles de conversación era el cambio de gabinete. Llegó el cambio de gabinete con un cambio del comité político, con un cambio del comité económico, y ya no es tan así. Pero yo creo que finalmente es cierto, porque no solamente los cambios por ser cambios, sino que cambios de actitud. Y esos cambios de actitud que nos pidió el presidente, de escuchar más, de ser más humildes, de ser menos soberbios, de no creer que nos las sabemos todas, que tenemos que escuchar más, que probablemente vamos a tener que construir, que vamos a tener que ceder en algunas cosas, y que también otros van a tener que ceder, porque esto se trata de convencer y no vencer, es un cambio importante y de fondo, y no lo vamos a lograr instalar de un día para otro. Y en ese sentido se va a notar, y yo creo que se ha ido notando, un cambio de tono, un cambio de disposición. Tuvimos en la moneda muchos más partidos políticos que la semana anterior, que se sentaron a conversar, más allá de lo que hayan salido diciendo posterior, que es súper legítimo. Si estuvieron en la moneda, se los agradecemos. Nos faltan algunos partidos políticos, los vamos a volver a invitar, y en algún momento vamos a ser capaces de sentarnos todos y tratar de responder estas expectativas que tiene la gente de nosotros y de estar un poquito a la altura. Claro, y ese cambio de tono, ese llamado al diálogo, ¿lo tiene la ministra Marcela Cubillo? Se lo pregunto porque ha sido criticada por gremios con los cuales tiene que conversar, como por ejemplo el Colegio de Profesores, donde dicen que ella mantiene una actitud que no permite ese diálogo o cambiar por lo menos los temas y el modo en que se había estado conversando hasta ahora. A ver, yo creo que la Marcela, la ministra Cubillo, tiene mucho compromiso en materia de educación, ¿ya? Yo creo que todos nosotros podemos hacer esfuerzos de bajar los tonos. El colegio de profesores, los gremios de profesores, nosotros desde el gobierno tenemos que entender de que estamos en un contexto completamente diferente de hace 2 semanas atrás y que tenemos que hacer mayores esfuerzos. Y yo sé que la ministra Cubillo tiene ese compromiso, tiene esa convicción, lo vi en el gabinete y lo tienen todos los ministros, más allá de lo que hayan dicho antes, lo que hayan podido establecer como relaciones, tenemos que hacer una nueva forma de relacionarnos. Y eso es obvio, es claro y estamos trabajando fuertemente para eso. ¿Se le ha pedido a ella cambiar ese tono?
lo pregunto solo porque en esta semana de cambio de gabinete es la única ministra a la que yo he visto que las críticas que se han formulado tienen que ver con el tema del tono que si acaso apunta o no al diálogo. Yo creo que todos los ministros, por lo menos lo que yo vi en el gabinete, es una disposición súper abierta y súper llana a entendernos de mejor manera. Y yo creo que eso se va a ir notando y eso es parte de lo que tenemos que ir construyendo de confianza, porque es obvio que hay gente que desconfía hacia nosotros desconfiamos hacia finalmente lo que nos dicen, si hay buena voluntad realmente desde la oposición o no, todos desconfiamos, pero eso tiene que quedar de lado y empezar a construir una forma nueva de relacionarnos, yo creo, y lo he visto, desde la oposición, de toda la oposición incluso, y desde todos los ministros del gabinete a entender de que hay un nuevo pacto de relacionarnos, pero no solamente entre nosotros. Yo quiero decirle que si nos quedamos nosotros conversando entre políticos, probablemente este malestar que se va a mantener, y con eso contesto una de sus preguntas, que se va a mantener, que nos queda, que vamos a seguir teniendo marchas probablemente, que vamos a seguir teniendo todavía algunos desmanes que no nos gustaría ver, porque insisto, quitan tiempo a lo realmente importante. Tenemos que hacer esa conversación y por eso los diálogos por Chile, estos diálogos que vamos a ir a generar a cada rincón de las diferentes regiones, donde aspiramos que hablen todos y no los que hablan siempre, tampoco los que siempre participan, sino que cualquiera se sienta parte y realmente sea canalizada su inquietud, ayuden a que dejemos de conversar entre nosotros los políticos, porque claramente algo pasó también de una crisis de representación importante que terminó generando lo que hemos visto, que hubo una marcha de 2 millones de personas donde nadie sacaba una bandera de ningún partido político. Usted, ministra, hablaba de los diálogos, de los cabildos, de las conversaciones que se han ido dando en el último tiempo, sobre todo este fin de semana, que también vimos varias de esas. De hecho, la nota introductoria, antes de conversar con usted, hablaba justamente de eso. ¿Están los tiempos para reformar la Constitución? ¿Y el gobierno de verdad está abierto a una reforma estructural? Yo creo que es súper importante notar lo que dijo el presidente de la República. Aquí no hay ningún tema vetado, todos los temas están sobre la mesa, pero también hagamos las cosas en un orden que corresponde. Ya la ciudadanía, literalmente, yo lo he dicho, nos pegó una cachetada, nos despertó y nos dijo, ¿sabe qué? Ustedes parece que en esta estructura no nos han representado tan bien. Porque eso fue lo que nos dijo. Nosotros como gobierno, el Congreso, ustedes saben, una manifestación afuera del Congreso muy relevante, no hubo ni una bandera de partidos políticos en esta marcha, nos dijeron, ¿sabe qué? Parece que ustedes no nos representan tan bien. Bueno, en ese contexto, escuchar a los políticos de lo que creen que la gente les quiere decir o lo que nos quieren decir es un poquito soberbio. Hagamos las cosas bien, vamos a conversar con la ciudadanía, planteemos, escuchemos, generemos espacios, metodología. El ministro Sichel va a ser muy relevante en esta materia, va a tener un consejo asesor, va a tener una mirada internacional, va a tener veedores, etcétera. Hagamos este proceso. Vamos, escuchemos a la gente, lleguemos, saltemos un poco los políticos, seamos facilitadores, pero no los que mandemos. No lo descartan, depende de lo que salga en Lógico, porque pero no lo descartan. No lo descartamos porque no se descarta nada hoy día en un Chile que cambió y en un Chile que está soñando los próximos 30 años. Pero partamos por lo realmente importante, puede escuchar a la gente, si finalmente hay una crisis de representación súper relevante. Entonces, hagamos las cosas a tiempo, porque hoy día puede haber políticos que se arroguen lo que la gente quiere. No estamos en condiciones de ser tan soberbios. Necesito un diagnóstico médico. ¿La reintegración tributaria está agonizando? ¿Se le está haciendo la autopsia o está bajo maniobras de reanimación? Yo diría que la reintegración tributaria, según lo que dijo nuestro ministro Briones, está probablemente muy enferma, pero con ganas de salvar una parte que es la que hay que salvar, que es proteger a nuestras pequeñas pymes. Y en eso está conversando y dialogando el ministro Briones. ¿Qué significa? ¿Que no se desecharía completamente? Significa que en caso de esta evaluación que termine en un certificado de función, antes de eso hay que salvar a nuestras pequeñas pymes que podrían tener algunos problemas, porque no creo que nadie quiera dañar a las pequeñas empresas que hoy día son las más golpeadas. Déjeme hacerle la última, ministra. Yo sé que he tenido mucho trabajo. Sí, paso de la intendencia, en una situación crítica, a ser vocera de este gobierno. Algo me quiso decir en la primera respuesta de la primera pregunta que le hacía, pero usted ha podido reflexionar de verdad de todo lo que ha pasado y le pregunto si efectivamente en algún momento usted vio que estaba en jaque la democracia en nuestro país. A ver, debo decir que fue bien impactante lo que vivimos, pero uno confía en que los cimientos que ha generado con errores, con aciertos, es que la democracia es el mejor sistema. Y que en esa democracia que es el mejor sistema podremos perfeccionarla, podremos dar mayor participación ciudadana, pero que ese es el camino. Y yo creo que la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y de los ciudadanos de este país creen eso. Y en eso confiamos y en eso tenemos mucho optimismo. ¿Le gusta ser vocera?
Estoy aprendiendo, es un desafío muy bonito. Yo lo que más voy a intentar es no solamente comunicar lo que el gobierno quiere transmitirle a los ciudadanos, que por Dios que es importante explicar por qué tomamos ciertas decisiones y que la gente que nos ve o nos escucha a través de los medios de comunicación entienda lo que queremos hacer, más allá si lo comparte o no. Pero un esfuerzo muy grande que voy a hacer es tratar de traer la voz de los ciudadanos a la moneda. Y no solamente los de Santiago, donde está la moneda, sino también los de las regiones. Porque en esta discusión de la agenda social, hay mucha agenda social regional donde tenemos que hacer esfuerzo, porque no es lo mismo vivir en Aysén que vivir en Atacama, y esa diferencia también la tenemos que hacer. Ministra vocera del Gobierno, muchas gracias por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. 11 de la mañana con 39 minutos. Vamos a una pausa y continuamos con Estado Nacional.